Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Hotel Golden Lamp. 27 San Broadway St. Lebanon, Ohio. Es el hotel más antiguo de Ohio. Es conocido como el Cordero Dorado, pero también se le ha llamado Only Hotel, Bradley House, Lebanon House y Stubbs House. Cuando en 1803 Jonas Siemens y su esposa Martha viajaron de Nueva Jersey a Ohio y gastaron $4 en una licencia para montar una casa de entretenimiento público, nunca podrían haber imaginado que más de 215 años después, su establecimiento aún seguiría funcionando. El establecimiento obtuvo su nombre del letrero colgado fuera del negocio, una imagen de un cordero dorado, que se usó porque muchos de los primeros viajeros no sabían leer. Ichabod Corwin compró la taberna y en 1815 reemplazó la estructura de troncos por un edificio de ladrillos. A principios de 1820 Henry y Mary Sare se convirtieron en propietarios del famoso y exitoso hotel y taberna. Lo llevaron juntos hasta la muerte de Henry en 1830, luego Mary lo siguió llevando sola durante 7 años, luego en 1937 lo vendió a John y Aaron Powley. Isaac Stubbs compró la taberna en febrero de 1841. En 1927 Robert Jones y su esposa, Virginia, eran los dueños del hotel. En 1969, cuando se jubilaron, lo arrendaron a la familia Comisar. Robert Jones murió en 1996 y Virginia en 2004. Su única hija, Joan Portman, murió en 1994. Su esposo, William Portman, murió en 2010. Sus 3 hijos, Rob, Virginia y William Portman III, heredaron el edificio, que aún les pertenece. Fue visitado por 12 presidentes de los EU, además de figuras políticas como Barbara Bush, el astronauta Neil Armstrong, los grandes literarios Charles Dickens y Mark Twain, la estrella de cine Charles Laughton y la cantante pop Keshe. En un principio tenía 2 pisos, en 1844 se añadió un tercero, en 1854 un ala de 3 pisos fue agregado, en 1878 se puso un 4 piso y en 1964 se amplió con la tienda de regalos y Horse Tavern. Los huéspedes del hotel han tenido diversas experiencias paranormales, desde varias sillas que se han caído a la vez cuando el comedor está cerrado, hasta encontrarse a una niña con camisón blanco que se esfuma tan rápidamente como aparece. Pasando por diversos fenómenos en las luces, la puerta del mueble del televisor se abre sola o el teléfono no funciona. Algunos piensan que la niña del camisón es Sarah Stubbs, la sobrina de uno de los gerentes del hotel, que creció en la posada. Sin embargo, Sarah vivió bastante tiempo, por lo que se cree que el espíritu es el de Eliza Clay, de 12 años, la hija del legislador Henry Clay. Ella enfermó de fiebre cuando viajaban hacia Washington, se quedaron en el hotel durante 6 semanas, su estado empeoró y murió en el hotel el 17 de agosto de 1825. Fue enterrada en el cementerio local. En su antigua habitación se escuchan golpes en las paredes y los muebles se mueven solos. Se caen cuadros y se oye ruido de patear el suelo. Posiblemente esté cansada de que se haga referencia a su habitación con el nombre de otra niña. Otro fantasma es el del juez de la Corte Suprema de Ohio, Charles R. Sherman. En 1829, cuando murió repentinamente, el juez de 41 años se hospedaba en la posada en ese momento. Murió dejando una esposa y 11 hijos. Muchos de los niños más pequeños tuvieron que ser adoptados. Sherman es visto como un hombre delgado y gris que camina por los pasillos. Muchas veces, solo el aroma de su cigarro indica que está presente. Algunos dicen que Sherman ronda la posada por la miseria de que su familia tuvo que ser separada después de su muerte. Y luego está el fantasma del excongresista estadounidense de Ohio, Clement Vallandigham, quien murió de un disparo autoinfligido en 1871. Era abogado y defendía a Thomas McGeehan,
uno de los 5 hombres acusados de disparar fatalmente a Tom Mears la víspera de Navidad, en un salón de Hamilton, Ohio. Hizo un trabajo tan bueno, que cuando practicaba para mostrar al jurado cómo Mears podría haberse disparado accidentalmente, sacó el arma equivocada, una que sí estaba cargada, y se disparó en su abdomen. Sobrevivió la noche, pero murió en su habitación en la posada a la mañana siguiente. Sorprendentemente, así y todo, Thomas fue declarado culpable y tuvo que apelar el veredicto. Se dice que el espíritu de Clement se ha visto durante décadas en todo el hotel. Si bien algunos fantasmas prefieren permanecer ocultos, la cara es lo que la gente suele ver cuando se aparece, y se han escuchado fuertes pasos fuera de la habitación que ahora lleva su nombre. Se le ha visto en la ventana del segundo piso y se le ha oído suspirar. La tienda de regalos ha tenido su parte de sucesos inexplicables. Hay un estante en la tienda lleno de animales de peluche. Muchas veces, cuando la empleada pasaba por el estante, esos animales de peluche se lanzaban hacia ella. Y no solo uno a la vez, sino todo el estante lleno. Esto fue presenciado una vez por otro empleado de la tienda. Este testigo tuvo una experiencia relacionada con la caja registradora. Estaba hablando con un huésped sobre los supuestos fantasmas en el hotel y dijo que no creía que realmente hubiera fantasmas. De repente, la caja registradora comenzó a escupir un recibo con un montón de pulsaciones de teclas incoherentes.